Muy buenos días, Dios me los bendiga a todos, muchas bendiciones para todos ustedes. En este día, en esta mañana, hoy vamos a conocer una enseñanza que el Señor nos trae el día de hoy. Es una enseñanza muy importante para nuestra parte espiritual y en nuestros deseos, que nosotros tenemos muchos deseos y peticiones delante de Dios y muchas veces no son escuchadas. Una porque no son la voluntad de Dios de pronto lo que estamos pidiendo, otras porque no están de acuerdo, o porque pedimos mal, o porque no pedimos bien, o porque quizás de pronto, eh, no sé, queremos pedirlo a nuestro parecer. Y nos equivocamos al momento de pedir a Dios. Y hoy es lo que Dios trae para nosotros. Vamos a orar para que el Señor nos dé la enseñanza del día de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, te doy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza delante de ti, Señor, en esta mañana, Padre. Señor, disponemos nuestro corazón para ser enseñados y corregidos a través del conocimiento del Espíritu Santo de Dios que nos trae la enseñanza de la palabra de Dios a nuestras vidas, Señor. Padre bendito, y la persona que está viendo este video, Señor Dios mío, yo te clamo, Señor, prepara su corazón y que nada ni nadie lo distraiga para que entienda el mensaje y que el mensaje no quede a medias, a cortas o no quede con el mensaje completo que el Espíritu Santo de Dios trae para nosotros y que la revelación de nuestro Padre, que es a través de tu Hijo y por medio del Espíritu Santo de Dios, que llegue a nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de hoy es: Dios ve tu necesidad, aflicción y tus metas a través de la fe en Cristo. Dios ve a nosotros cuando tenemos necesidades, problemas o dificultades. Dios no te va a acercar a ti o Dios no te va a oír a través de tu aflicción o tu problema. Si tú no tienes fe, Dios no te va a escuchar, no te va a prestar atención, porque hay algo que toca el corazón de Dios y es la fe en nosotros. Pero esa fe no es esa fe de imaginación, de yo imaginarme algo. Porque cuando yo me estoy imaginando algo, yo estoy haciendo que Dios actúe conforme mi parecer. Y estamos chocando con Él porque en su soberanía Él es autónomo de hacer como Él quiere. Pero nosotros sabemos que todo lo que Él hace es para salvación y vida eterna. Es para nosotros, para el bien de nosotros. Y por eso es necesario no tanto imaginarnos, sino creer. ¿Cuál fe? Al momento, Dios colocó una fe en nosotros para creer en el Hijo de Dios, una fe para salvación. Pero esta fe que aumenta en nosotros, esa fe tiene que aumentar en nosotros a través del conocimiento, y eso es lo que Dios trae para nosotros el día de hoy. Tengo una pequeña introducción. Nadie puede construir sin tener los planos o el diseño del arquitecto. Y si lo hace sin estos planos, le va a salir mal. No va a salir correctamente para su cliente, le va a salir mal. Vamos a conocer vamos a conocer los tres peores enemigos destructivos que te apartan de la fe y de la comunión con Dios. Tres aspectos muy importantes que vamos a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Y hoy leemos la santísima palabra de Dios con la reverencia y con el respeto de leer la santísima palabra de Dios, porque es cosa santísima, porque salió de lo más profundo del corazón de Dios. Por eso es cosa santísima la palabra de Dios. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, y con la enseñanza y la dirección del Espíritu Santo de Dios, que nos dé hoy iluminación para poder ver el contenido en la palabra de Dios, que nos ilumine. Es como cuando nosotros llegamos
a un cuarto oscuro, necesitamos prender la luz para poder ver claramente qué es lo que hay en el cuarto. Eso es lo que necesitamos el Espíritu Santo de Dios el día de hoy, porque la palabra ya fue revelada, ya fue escrita, ya fue revelada. Ahora esa palabra que ha sido revelada, necesitamos luz para poder ver claramente lo que hay en ella, y es lo que clamamos a Dios, que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe el día de hoy. Y en el versículo 1 del capítulo 3 de Génesis, vamos a leerlo hasta el versículo 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y veréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del campo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Prestar oído a espíritus engañadores nos apartan de la presencia de Dios. Dice en el versículo 1, y la serpiente era astuta. Era astuta la serpiente. Esa serpiente no la mandó Dios. Ya estaba en el huerto. Y fue la que engañó a Eva con la astucia de su sabiduría. Porque vemos que le hizo una pregunta la serpiente a Eva: con que Dios ha dicho que todos los árboles del huerto no puedes comer, de todos los árboles del huerto. Y la mujer le respondió correctamente diciendo: no, de todos los árboles del huerto podemos comer, pero el árbol del bien y del mal, o el árbol de la ciencia que está en el medio del huerto, de él no podemos comer, porque el día que comemos de ese árbol moriremos. La serpiente le dijo: no moriréis, sino el día que comáis de ese árbol serán como Dios, serán sabios y serán entendidos y conocerán el bien y el mal. Y entró avaricia en el corazón de Eva: seremos como Dios. Y fue corriendo, le llevó a Adán, y Adán comió. Pero tremenda sorpresa cuando comió Adán. Sus sentidos fueron abiertos. Y la primera manifestación que ellos tuvieron no fue el temor. La primera manifestación que ellos tuvieron fue el deseo sexual deliberadamente, o laxivia. La laxivia es deseo deliberadamente, o deseo sexual en desorden. Eso es laxivia. ¿Qué es una falsa doctrina? Nota, el error o consecuencia de recibir consejos de falsos maestros. ¿Y quién es un falso maestro? Quien no es guiado por el Espíritu Santo y vive en la carne, guiado por sus propios deseos y pensamientos, porque el Espíritu de Cristo no está en él. Por eso es un falso maestro, porque lo gobierna otro espíritu y no el Espíritu de Dios, un espíritu falso que lo está guiando conforme a sus deseos y sus pensamientos.
Mire en Romanos 8:9, y lo he hecho mucha aclaración en muchas prédicas, este versículo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso es necesario de tener buena comunión con Dios, y lo que vamos a aprender el día de hoy. Por esta razón, no podemos prestar oído a falsas doctrinas o falsos maestros, porque son espíritus engañadores. Tengan cuidado al momento de recibir un consejo. Recuerda que solo el Espíritu Santo nos guarda en el conocimiento del Hijo de Dios, y es el único que nos guía, como dice en Romanos 8:14. Todo aquel que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo de Dios. La importancia de tener buena comunión con Dios. La importancia de tener buena comunión con Dios. Y no prestarle oído a falsas doctrinas o a falsos maestros o falsos consejeros, porque hay consejeros por doquier. Hay consejos que no son agradables delante de Dios y que Dios nunca permitió. Aún cuando aquellos consejeros de Job, cuando Job estaba en la prueba difícil, venían con consejos. Nosotros, si lo leemos, vemos consejos correctos, buenos, pero casi al final del libro de Job, desde el 5.º capítulo, antes de terminar, vemos cómo Dios exhorta a aquellos consejeros que Job tenía. Perdón. Que aquellos consejeros que Job tenía, y los exhorta. Le dice Dios a Job: aquellos que te aconsejaron acerca de mí, te aconsejaron mal. Job, preste atención a lo que le digo. Y Dios le comienza una serie de preguntas a Job, y Dios le dice a Job: ¿dónde estabas tú el día cuando yo iba a crear los cielos y la tierra para pedirte un consejo? Dígamelo. Dios fue soberano en todo lo que hizo. No le pidió un consejo a ningún hombre, ningún consejo. Por esto la importancia de que solo recibamos consejos del Espíritu Santo de Dios, porque Él no se mueve o no da un consejo aparte de la palabra de Dios. El apóstol Pablo fue muy claro diciendo: hablo yo y no el Señor cuando iba a dar un consejo. Hablo yo y no el Señor. Para que quedara bien claro a la manera de tomar un consejo. La segunda manifestación que podemos ver en esta situación de Adán y Eva fue el deseo sexual. Es la primera manifestación que se dieron cuenta por causa de la desobediencia, la malicia sexual. Por eso dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:28: pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado con ella en su corazón. Porque antes del pecado está la intención. Y Dios primero mira la intención de nuestro corazón antes de ejecutar el pecado. ¿Por qué la intención de nuestro corazón? Porque ese llegó a nuestra mente. Le dimos tanta vuelta a nuestra mente, meditamos en el pecado y vimos que no era como mal, y al finalmente fue guardado en nuestro corazón. Eso nos va a hacer llevar al pecado, lo que guardamos en nuestro corazón. Por eso dicen que toda cosa guardada guarda muy bien tu corazón. Todo lo que tú puedas guardar en tu casa, el cofre de oro, la caja fuerte de los millones de dólares, de euros, lo más que tú debes guardar, más que tu dinero, más que el oro, es tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros vivimos de acuerdo a lo que hay guardado en nuestro corazón. Es como un disco que hay en nosotros. Y ese disco, ese microchip o ese base de datos nos van a hacer mover, actuar, comportar y movernos, pensar
de lo que está guardado en nuestro corazón. Por eso es muy importante guardar la palabra en nuestro corazón como en tablas de piedra que las guarda Dios en nosotros. Entonces la primera manifestación que ve es Adán y Eva, es que se dan cuenta que estaban desnudos. Les dio pena y se cubrieron con hojas de higuera. Les dio pena. Tenemos en cuenta muy bien esa palabra. Pena, les dio vergüenza. Les dio vergüenza verse desnudos. Y vemos el segundo, vamos a ver ahorita el segundo manifestación, pero por ahora vamos a explicar acerca de la parte de esta manifestación del desorden sexual. Cuando Dios se acerca a Adán, y Adán estaba asustado, se escondió porque oyó la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Y la primera pregunta que le dijo Dios a Adán fue la siguiente. La primera pregunta o la primera interrogación que le hace Dios a Adán fue la siguiente. Adán, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? No te preguntó, Adán, ¿por qué te estás escondiendo de mí? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás escondido? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás cubierto con hojas de higuera? No. La primera manifestación, y Adán dice, Señor, tuve miedo porque estuve desnudo y me escondí. Tuve miedo, Señor, porque estaba desnudo y me escondí. Me escondí. Fue la primera manifestación que Adán experimentó. Y fue lo que Dios también lo primero que le preguntó, ¿quién le enseñó que estaba desnudo? ¿Quién le enseñó? La segunda pregunta es, ¿comiste del árbol que yo te prohibí que no comieras? ¿Comiste del árbol que yo te prohibí? Pero la primera pregunta que le hace Dios es, ¿quién te enseñó? ¿Qué estás haciendo tú con tu vida sexual? ¿Es en orden tu vida sexual? ¿Tu mente está... ¿Cómo lleva tu vida sexual en la mente? ¿Cómo lleva tu vida sexual en el corazón? ¿Eres una mente deliberadamente llevada al desorden sexual? Porque dijo el Señor Jesucristo, aquel que mira a una mujer para codiciarla en el corazón ha pecado. Y una de las peores fallas de una persona, no, es que yo soy súper espiritual y yo no caigo. Yo no caigo. Y yo no caigo. Y se acuesta a dormir. Y no puede conciliar el sueño porque su mente le está taladrando fuertemente lo que te acabas de imaginar o lo que vio y se lo llevó a la imaginación. No lo va a dejar dormir. Lo va a despertar a la medianoche. No va a estar contento, alegre, no va a estar tranquilo porque hay algo que lo atormenta. ¿Dónde está? Dios nos pregunta, ¿dónde está tu mente sexual? ¿Cómo está tu mente sexual? ¿Cómo está tu corazón? ¿Ha guardado en tu corazón imágenes sexuales? ¿Ha visto videos a través de YouTube de desorden sexual que Dios no quiere que vea estos videos? ¿O has visto videos que tus amigos te trajeron, te mandaron a tu WhatsApp o a tu red social y tú te diste cuenta que era un video de desorden sexual y aún te diste cuenta que era desorden sexual y lo oprimiste para poder ver? Eso te lleva a caer en pecado. Si te diste cuenta que era desorden sexual, deberías haberlo borrado antes de entrar. O no te diste cuenta antes de entrar al video, sino que vio el video, lo oprimió y comenzó a darse cuenta que era desorden sexual y que iba a corromper tu mente y a dañar tu corazón y a dañar así también tu estilo de vida.
sino que seguiste viendo hasta el final. ¿Cómo es tu pensamiento? ¿Cómo ve las mujeres en la calle? ¿Con qué intención las ve? No es malo ver una mujer en la calle, sino fijar tu mirada. Eso es lo que Dios no quiere, es lo que Dios nos quiere guardar. El tema de hoy es que Dios escucha nuestras peticiones, nuestras aflicciones por la fe. Y estamos aprendiendo qué es la fe. ¿Qué es la fe? Estamos aprendiendo acá qué es la fe. Vamos a seguir leyendo, pero muchos se justifican diciendo, pero es que Dios creó el sexo para uno deleitarse en él. Sí, Dios creó el sexo porque es parte de la vida y Dios es la vida. Dios colocó las condiciones cómo vivir la vida, cómo comportarnos sexualmente, cómo llevar la vida sexual a la vida conforme al propósito de Dios. Vamos a ver en Génesis capítulo 2, versículo 18, versículo 21, versículo 22, versículo 24 y versículo 25. Para no leer tanto la historia y no perder tanto tiempo acá la enseñanza. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y la mujer, y no se avergonzaban. Lo primero, el primer matrimonio y los demás que Dios ha unido están bajo la bendición de Él. Los demás matrimonios que Dios no están bajo la bendición de Él. Los demás matrimonios que no están bajo la bendición de Dios, y por esta razón Dios no está de acuerdo con la unión de yugo desigual o unión desigual de un cristiano con una persona que no es cristiana, por la razón de Romanos 8:9, que el Espíritu de Cristo no está en él, y si no está en él, no es de él. Por eso no debemos unirnos con aquel que no es de Cristo, o que el Espíritu de Cristo no está en él, porque él está muerto en su pecado, en sus delitos, porque todavía no ha sido limpiado por la sangre del Cordero de Dios. Está muerto en su pecado. Nosotros que estamos vivos en Cristo, por lo que Cristo hizo a nosotros, nos quitó el pecado, nos limpió y vivificó el espíritu, le dio vida a nuestro espíritu. Ahora tenemos nosotros vida. Somos seres espirituales vivos, no muertos, porque el día que comáis de él, este árbol, moriréis, y murieron espiritualmente. Ahora vino Cristo a darnos vida y vida en abundancia. Quitó el pecado de nosotros. Aquel pecado que llevó a Adán y Eva a morir espiritualmente, el Señor Jesucristo lo quitó en la cruz del Calvario. Ahora Él vino a darnos vida a nuestro espíritu. Somos vivos espiritualmente. Por eso no tenemos ninguna comunión entre las tinieblas con la luz. La luz no tiene comunión con las tinieblas y las tinieblas con la luz. Nosotros no tenemos comunión con las tinieblas. No podemos reunirnos o hacer una alianza matrimonial con una persona que está muerta espiritual, porque Dios no está con él, porque Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Por eso vino el Señor Jesucristo, para darnos vida a nuestro espíritu, para que Dios ya sea nuestro Dios. Porque el que está muerto en sus pecados tiene su Dios, que es la muerte. Y la muerte es Satanás. Por eso es guiado por sus pensamientos, por sus deseos carnales. Hay malos consejos al momento de un matrimonio. Hay malos consejos al momento de un matrimonio. Tengo una nota. Los que ya tienen un hogar
y no están constituidos conforme a la palabra de Dios, que es su voluntad, deben buscar el derecho de Dios y alcanzar la bendición del matrimonio. La bendición del matrimonio. No quiere decir que es la bendición económica. No, la bendición del matrimonio. ¿Cuál bendición? Que ustedes como matrimonio, como un solo cuerpo, puedan tener comunión con Dios. Podamos tener nosotros comunión con Dios. Dios nos llamó a orden y no a desorden. No es que deje la persona que viene a Cristo y se da cuenta que no se ha sido casado con su esposa, que su matrimonio no lo ha llevado bajo la bendición de Dios, ahora la deje. No, no puede dejarla porque nos llamó Dios a orden y no a desorden. No tienes que tú legalizar tu matrimonio y estar bajo la bendición de Dios que Dios trae para el matrimonio. Esa bendición es que tengan comunión. Al tener comunión con Dios, la sabiduría de Dios vendrá sobre ustedes, que son los padres, para sus hijos. ¿Cuál es esa bendición? Esa bendición es encaminar a sus hijos por el buen consejo de Dios, para que ellos, cuando tú partas a la presencia de Dios, ellos se queden con la sabiduría celestial y no se pierdan, para que se cumpla la palabra. Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero es necesario que tienes que aconsejar a tu hijo. Si él se aparta después, si él se aparta de sus consejos, ya tú estás libre de responsabilidad delante de Dios. Él ya paga por su propio extravío, por su propio pecado. Y ya los que ya tienen un hogar, tienen que venir a la bendición del matrimonio. Primero está el matrimonio notarial o el matrimonio terrenal. Primero nos reconciliamos con el hombre y después venimos con Dios. Porque ¿cómo amamos a Dios si no amamos a aquellos que vemos? Menos vamos a amar al que no vemos. Por eso tenemos que casarnos primero por la notaría y después por el acto matrimonial delante de la presencia de Dios en medio de testigos, que es la congregación, la iglesia. En Génesis capítulo 1, versículo 27, dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios creó, varón y hembra los creó. A imagen de Dios. ¿Cuál es a imagen de Dios? Como Dios tiene sentimientos, emociones, Dios ama, se entristece, se alegra, se goza. Todo lo colocó Dios en nosotros para que nosotros tuviéramos gozo. Los animales tienen emociones. Los animales tienen afecto por sus crías, pero ese afecto es como una parte de su naturaleza, para que puedan procrear y llevar sus hijos a un ritmo, a un ciclo de vida. Pero Dios colocó un sentimiento en nosotros muy diferente a los de los animales. Unos sentimientos de reacción, unos sentimientos de comprensión, unos sentimientos de aconsejar. Tú nunca has visto un animal aconsejando a sus hijos. Quizás de pronto les enseña a cazar, pero no más. Ningún animal que esté grande corre a donde fue su papá a pedirle un consejo. No. En nosotros hay algo diferente. Y dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread los peces del mar. Dijo: multiplicaos. ¿Y cómo se multiplican? Ya lo sabemos. Pero de un acto sexual bien en orden, conforme Dios, después de haberlos unido y haber bendecido aquella unión, después de la bendición matrimonial, ahí viene la procreación. Pero el diablo nos ha colocado otra forma de matrimonio. No, eso vayas a vivir con ella 2 años, 3 años, si no le sirvió, déjala y busca otra. Ese es el consejo satánico. Pero aquella persona que ya se fue a vivir sin la bendición matrimonial, es necesario
que se acerque la bendición matrimonial y legalice el matrimonio delante de Dios y coloque los votos matrimoniales delante de Dios. Y ojo con los votos matrimoniales, porque cuando vayas al reino de los cielos, Dios te va a preguntar qué hiciste con tu esposa, o qué hiciste con tu esposo, qué hiciste con él, qué hiciste con lo que yo te entregué en tus manos para que la cuidara o para que lo cuidaras, qué hiciste con él. ¿Qué existe con tu parte tu parte sexual con tu pareja? Si le fue fiel a tu pareja o tuvo cuántos amores por fuera, cuántas desorden sexual estuviste por fuera. Dios es lo que le preguntó a Adán. Adán, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Quiso decirle qué pasó con tu parte sexual. Se fue transformada, se cambió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Adán? Es muy importante. Y esa fue la primera manifestación que Adán y Eva sintieron. Cuando Dios llama a Adán, Adán estaba escondido. Y esta es la tercera parte que vamos a entender el día de hoy. La segunda manifestación después de la desobediencia, después de haberle prestado atención a oidores engañosos, es como un mandamiento. Dios le está diciendo a la iglesia, a los que creemos en Cristo Jesús, en los posteriores tiempos habrán engañadores, falsos maestros, conforme a sus concupiscencias. No le prestáis oído a falsas doctrinas. No. Y eso es lo que hacemos. Más le prestamos oído a falsas doctrinas. O no estudiamos la palabra de Dios y simplemente nos dedicamos a ver a través de YouTube, a través de Internet, a ver las predicaciones de cualquier predicador y a cualquier predicador le decimos amén, así sea. Uy, qué buena predicación. Estuve mirando la palabra juicioso, una persona juiciosa. ¿Quién es una persona juiciosa? O le dicen a uno, ve por tal camino, pero mucho juicio por el camino, mucho juicio. Y la palabra juicioso o juicio es aquella persona que ha discernido, a conocer o a entender entre lo bueno y lo malo. Una persona que actúa rectamente. ¿Cómo actúa rectamente? Conforme al conocimiento entre lo bueno y lo malo, y ha aprendido a andar bien rectamente en lo bueno. Por eso la palabra de Dios dice, deseche lo malo y recoja lo bueno, o reciba lo bueno y deseche lo malo. Oílo todo, pero deseche lo malo y reciba lo bueno. Pero ¿cómo voy a saber qué es bueno o qué es malo cuando yo no he leído la palabra de Dios para que me enseñe? Es la palabra de Dios la que me enseña a discernir qué me conviene a mi vida y qué no me conviene a mi vida. Entonces, tengo que aprender, tengo que estudiar la palabra de Dios. Cuando yo estudio, me empapo la palabra de Dios y vuelvo a escuchar la predicación de los pastores o las personas predicadoras que yo encuentro en internet, ahí es donde me doy cuenta cuán equivocado estaba tal persona o cuán equivocado yo estaba. Por eso, la importancia de la comunión diaria con Dios.